Ya estamos de regreso aquí en Perspectivas en Rompeviento TV. Le quiero agradecer que me acompañe y vamos a entrar de lleno a una entrevista con un querido amigo, Víctor Manuel Toledo, el ex secretario de la Semarnat. Víctor Manuel, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Ernesto, muy amable por tu invitación y tus palabras. Gracias. Gracias, Víctor. Víctor, pues es un mundo de temas que, si me lo permites, estaremos hablando pues de vez en vez, que te estaremos buscando. Y yo quisiera iniciar, como titulábamos precisamente esta entrevista que amablemente aceptaste y que tiene que ver con los desafíos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En esto que tú estás trabajando pues ya desde hace muchos años y que tiene que ver con esta ecología política, metabolismo social, conceptos que a lo mejor a mucha de la gente, particularmente la que está fuera de la academia, pues no necesariamente la tiene tan clara, estos conceptos, y que la gente de a pie de pronto lo ve como conceptos académicos o muy lejanos, y que me parece que son fundamentales y que tendrían que estar en el proyecto estructural del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú has estado publicando en La Jornada también una serie de artículos con varias observaciones de estos desafíos que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y yo te pediría, Víctor Manuel, para la gente que te está escuchando, eh, ¿cómo definir la ecología política tan necesaria para un país, en este caso, como México? Sí, con mucho gusto, Ernesto. A ver, esto ya se remonta a efectivamente muchos años de reflexión. Yo publiqué un artículo en la revista Nexos allá por 1983, me parece, que se llamó Ecología, Ecologismos y Ecología Política, donde hacía una primera reflexión para distinguir estos términos. A ver, como sabemos, en las últimas décadas apareció una nueva figura en la política que es el ambientalismo, las luchas ambientales, las luchas ecologistas. Esto se da porque reaparece la naturaleza, que se había olvidado en este mundo industrial moderno. Reaparece la naturaleza como una nueva actriz política que habla a través justamente de los defensores de la naturaleza, del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, esto ha tenido pues cada vez más y más presencia, a tal punto que hoy en día difícilmente pues ningún gobierno, político, medio de comunicación, organismo internacional puede dejar de hablar de la problemática ecológica, ¿no? Sobre todo porque ya se develó desde hace 20 años pues una amenaza de carácter global, que es el cambio climático, el calentamiento del planeta, etcétera, etcétera. Ahora bien, la ecología política aparece como una reacción más avanzada, digamos, al ambientalismo que conocemos, ¿no? El ambientalismo normalmente afirma que la humanidad es la culpable de la destrucción ecológica, se concentra en cuestiones de conservación de flora y fauna, de especies simbólicas, contra la contaminación, contra la energía nuclear, pero no va al fondo, no va al fondo de los orígenes de esta destrucción, de estas amenazas al equilibrio del planeta, etcétera. Y en cambio, la ecología política, que por cierto tiene una gran presencia en América Latina, estamos llenos ya de Claxo, por ejemplo, ya tiene un grupo de ecología política. En los últimos años hay reuniones, aparecen libros nuevos, etcétera. Entonces, la ecología política, y aquí sí ya va con mi propia definición,
digamos, aporta dos cosas muy importantes. Primero, establece que hay una doble explotación del trabajo de la naturaleza y del trabajo humano, y que esta doble explotación no está separada una de la otra, digamos, ¿no? Es decir, la crisis social y la crisis ambiental están indisolublemente ligadas. Ese es un primer punto importante, una tesis central de la ecología política. La segunda es que una minoría de minorías realiza esta explotación, y esta minoría pues son las grandes corporaciones, fundamentalmente los bancos. Es decir, estamos en la fase del capitalismo corporativo, y prácticamente si cualquiera de los ciudadanos se pone a mirar, no hay rama de la economía, de los servicios hoy en la humanidad que no esté dominado por los grandes monopolios de las corporaciones. Entonces, esa sería una tesis. La minoría es, según el banco suizo, ¿no?, es de menos del 1% de la humanidad la que está manejando el 40% de la riqueza. Y finalmente, la ecología política, por esta situación, nos dice, esta es la causa profunda, y si no arreglamos esto, no vamos a arreglar las crisis de todo tipo, ¿no? Son las madres de las grandes crisis, digamos, ¿no? Esta doble explotación. Y por lo tanto, también afirmamos, y esto yo lo vengo diciendo con muchos otros colegas desde hace más de 20 años, estamos ya en una crisis cualitativamente superior, estamos en una crisis de civilización. Hay una crisis del mundo moderno, ¿no? Esto, digamos así, en resumidas cuentas, y este es el faro que me guía, me ha guiado como investigador, como estudioso, y que también me guió en mi paso por el sector público como secretario de Semarnat. Ya, pues gracias, mi querido Víctor Manuel Toledo, que me parece que para la audiencia, porque nosotros vamos leyendo, nos van escribiendo, y bueno, ¿y qué es esto de ecología política? Y lo que intentamos acá en Rompeviento, pues es bajar la información lo más posible, que sea realmente digerible para la audiencia. Y pensando y pasando de esta precisamente ecología política, pues no puedo dejar de pensar en las políticas públicas y en las decisiones que va tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y yo quisiera pasar pensando en la cuestión de la minería en México, Víctor Manuel Toledo. Hay una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no cancelar concesiones a las minerías, es decir, solamente detiene, no acepta, no da más concesiones, pero se mantienen las que están. Desde la mirada tuya, no solamente como investigador, sino también de lo que alcanzaste a mirar en este tiempo, en esos casi 2 años que estuviste en la Secretaría del Medio Ambiente, ¿cuál es tu mirada frente a esto? Sí, a ver, efectivamente, digamos que ya, a diferencia de los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, que abrieron el tema minero de manera impresionante, como sabemos, ¿no? Sí, Está sí. concesionado unos 80 millones de hectáreas de las 200 están concesionadas a minería. Hicimos un análisis de los conflictos ambientales en el país. Localizamos 560 conflictos, y de estos 180 son por minería, incluyendo también pues la muerte el asesinato de muchísimos defensores. En el caso de minería, pues están casos en Chiapas, en Oaxaca, en muchos lugares, ¿no? Efectivamente, aquí estamos justamente en lo que yo decía anteriormente, estamos frente a, digamos, en este caso, un modelo de extracción por los minerales, porque estamos en una sociedad industrial, ¿no? Donde lo fundamental es la energía fósil y, por supuesto, el uso de toda una gama de minerales que son importantes para construir esta sociedad.
Entonces, sí, efectivamente, el caso de minería está ahí. Ahora, sí considero que es un paso adelante el que este gobierno, digamos, frene ya, digamos, no hay apertura a nuevas minas, pero efectivamente se mantienen todavía las que ya están en ejecución, con un predominio de mineras canadienses, que digamos, las mineras canadienses son las que están en la mayor parte del mundo, por cierto, ¿eh? No solo en México, no, sino en buena parte de América Latina, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues sí, digamos, la política de la 4T sobre el tema minero es también que estas mineras, digamos, cumplan con todos los requisitos, pero habría que examinar una por una. Ya. Y cuando estuvimos en Semarnat, estuvimos, digamos, pendientes de cada una y también de posibles violaciones a este acuerdo. ¿Es posible Bueno, y cancelar? también en el caso más, Sí, es posible minas cancelar. actuales, sí, Ujú. claro que sí. Sí, sí, claro que sí. De hecho, nos quedamos justo. Bueno, el caso emblemático es nada menos pues que el caso de Sonora, ¿no? Con la minera que causó el mayor accidente ambiental de la historia de México, ¿no? Con Y Grupo por ejemplo México. allí, que también iniciamos todo el Grupo México y allí pues asistimos estuvimos en una reunión con los afectados ambientales. Les recuerdo al auditorio que Grupo México se comprometió con un fideicomiso de 2,000 millones de pesos a resarcir los daños a todas las comunidades a lo largo del río Sonora, y entramos a la investigación profunda y hasta donde nos quedamos no habían cumplido, no se había gastado todo ese dinero que se había prometido, y había movilizaciones de los afectados ambientales. Estuvimos con ellos en una asamblea toda una mañana, digamos, y escuchamos, y está en ese punto, digamos, Semarnat tiene que terminar esa investigación, está todo documentado por la Procuraduría del Ambiente y tendrá en todo caso que establecer el diálogo con Grupo México para que cumpla con lo que había prometido. Ese sería un ejemplo, digamos, ¿no? Ya. Pero sí, efectivamente, en eso estamos, en eso se está, digamos, ¿no? Gracias, Víctor Manuel Toledo, ex secretario de la Semarnat. Víctor, el tema del litio en las mañaneras en los últimos meses o hace algunos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador se había negado a la lógica, a tomar la decisión de expropiar, de acreditar para el gobierno mexicano, pues tener el control y la propiedad del litio a lo largo y ancho de la República Mexicana. Eh, Se resistía un poco, no sé si eso haya cambiado o no en el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cuál es tu mirada de la importancia que tiene en la toma de esta decisión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí. No, mire, aquí esto tiene que, a ver, quizás para el público que está siguiendo la entrevista. A ver, el litio es un mineral importantísimo en lo que se viene en los próximos años, porque es un elemento fundamental en la elaboración de acumuladores para los autos eléctricos. Una vez más, para nuestra beneplacencia, México también es rico en litio. También, o sea, de veras, nuestro país es que nuestro país es tan rico que es lo que, a pesar de tanta corrupción y de tanta despilfarro y etcétera, etcétera, nuestro país es que tiene una riqueza impresionante y de nuevo otra vez litio. Además, el litio se encuentra en el norte, en Sonora, Baja California, donde también, fíjense ustedes qué importante,
tenemos una de las regiones de mayor incidencia solar en el mundo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que México se podría convertir en la nueva era que viene, que ya se acaba el petróleo de aquí al 2050. En 2050 se acaba el petróleo. En México se acaba, según la Secretaría de Energía, se acaba en 5 años. Ya no va a ser factible extraer petróleo. Entonces, el país requiere obligatoriamente de una política de transición energética hacia energías renovables. México se puede convertir en una potencia en la nueva era solar, no solo por el aprovechamiento de la energía solar para generar energía eléctrica, sino en el caso del litio, porque efectivamente es un elemento central, digamos, y es el caso también de Bolivia, ¿no? O sea, buena parte de lo que ha pasado políticamente en Bolivia es porque está el litio de por medio, como está el petróleo en Venezuela, como está en los países árabes. O sea, es digamos, una dimensión geopolítica basada en este caso, minerales estratégicos. Ahora bien, yo creo que lo que se debería de hacer en el país, y efectivamente yo creo que no se hace, es que efectivamente se debería de nacionalizar los recursos de litio en México, crear una industria de producción de autos eléctricos a partir justamente de la captación de energía solar y el uso del litio, que puede ser incluso una empresa público-privada, no tiene que ser necesariamente toda pública, pero pues ya sobre el litio mexicano, pues ya sabemos que ya hay una compañía china, ¿no? Sí, sí. En fin, es un elemento estratégico que hay que aprovechar. Ahí sí, eso es lo que yo creo que habría que hacer. Víctor, ¿tú le llegaste a hacer ese planteamiento al presidente López Obrador? ¿De la nacionalización del litio? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, no de manera directa, pero sí en algunos momentos. Pero es que está la cantidad de problemáticas que hay con lo ambiental, que pues de pronto, no, digo, está el tema de los trenes, está el tema del agua. Ahorita voy a entrar a eso. De los alimentos, de la agroecología, de los plaguicidas. Entonces, bueno, era tanto que, digamos, no recuerdo haberlo hecho así tan directamente, pero en algún momento sí salió el tema del litio. Sí. El tema del litio. Y ahorita que hablas de los hidrocarburos, me quedo pensando en Dos Bocas, en la refinería. ¿Cuál es tu valoración de esta decisión de construir esta refinería que ya va pues bastante avanzadita y que tenemos un reporte todos los lunes de la operación de la construcción de esta refinería de Dos Bocas? ¿Cuál es tu mirada desde donde estuviste colocado con la información que tuviste como secretario del Medio Ambiente? Sí, aquí, de nuevo, aquí entra todo el tema de la geopolítica, es decir, aun cuando México, como el resto del mundo, debe entrar ya, y ya están entrando en todos los países del mundo, perdón, en buena parte de los países que tienen ya una política energética hacia renovables. En nuestro país, tanto Dos Bocas como las otras 2 o 3 refinerías o 4 refinerías que se están modernizando, actualizando, cobran sentido geopolítico porque, y ahí estoy de acuerdo, porque les recuerdo que nuestro país depende tanto en gasolinas como en gas. El 80% del gas que se mueve en las entrañas del país viene de Estados Unidos y la mayor parte de las gasolinas vienen de Estados Unidos. Si a Donald Trump se le hubiera ocurrido cerrar gas o gasolina al país, nuestro país se colapsa en 5 días. Se colapsa la economía en 5 días. Por lo tanto, sí es una medida correcta de asegurar soberanía energética, pero el problema es que se debería de estar ya, digamos, acompañando por una política de transición energética que lamentablemente no existe. Ya. Víctor Manuel Toledo, déjame pasar al siguiente tema que también quiero abordar contigo y que pues ustedes lo estuvieron también estudiando bien
y que es este que genera muchísima polémica. Nosotros cada vez que lo abordamos, pues se nos viene ahí un mundo de hasta bots nos aparecen y que tiene que ver con el proyecto del Tren Maya. Acaba de finalmente publicar la Semarnat lo que se conoce como la manifestación de impacto ambiental. Y yo tengo dos preguntas en ese sentido. Una, ¿por qué no se esperaron, no te esperaste a publicar la manifestación de impacto ambiental antes de presentar la renuncia? Y dos, ¿cuál es tu valoración de esta manifestación de impacto ambiental que pues acaba de hacer pública la Semarnat? Sí. Bueno, el tema del Tren Maya y del otro tren, del Istmo, digamos, los trenes, que son dos megaproyectos, ambos son un verdadero nudo gordiano, yo diría. A ver, vamos a hablar del Tren Maya para acotar un poco. Te aviso que tengo, Es un tema. te aviso que tengo, voy a pasarte algunas imágenes del proyecto del corredor transísmico Okay. que tenemos, obtuvimos una documentación sobre también los polos de desarrollo, también en el corredor transísmico, y ya son con documentos oficiales, así que ahí también voy a hablarte sobre, te voy a preguntar sobre ese tema. De acuerdo. A ver, vamos a hablar del Tren Maya. Primero, hoy en día, ya hablar de es decir, impulsar megaproyectos en esta época y en México, pues es una propuesta de muy alto riesgo. Sea lo que sea, en México la ciudadanía está cada vez más pendiente de todo, y los pueblos indígenas, las comunidades indígenas en México y en el mundo están en plena resistencia. Por lo tanto, digamos, cualquier megaproyecto, y sobre todo de esta envergadura como la del Tren Maya, en una región, digamos, donde, y eso fue lo primero que dije cuando tuvimos nuestra reunión con Fonatur, no es posible, digamos, querer emprender un proyecto en una región donde hay una cultura que tiene 3,000 años de antigüedad. Los mayas están ahí desde hace 3,000 años. La primera pregunta que yo me hago es, ¿podemos los mexicanos, que tenemos una antigüedad de 200 años, realizar proyectos sin tomar en cuenta la cultura maya y todo lo que significa? Eso es para mí un acto que hay que tener muchísimo cuidado. Primer punto. Estamos en una de las regiones bioculturales más importantes del mundo, no solamente por la presencia de la cultura, con todas las zonas arqueológicas, cientos de sitios arqueológicos en toda la península de Yucatán, sino también por la presencia de una cobertura selvática que es producto de la presencia de las comunidades mayas. Eso lo hemos estudiado. Yo tengo trabajos de investigación muy detallados sobre el caso de los mayas. Y por lo tanto, pues el primer punto es que eso ya implica un alto nivel de riesgo. Pero además, todo está complicado porque hay un panorama muy confuso, muy nebuloso sobre el Tren Maya. Primero, porque la falta de información, Fonatur, que es la institución encargada, o sea, una institución, ni siquiera una secretaría de gobierno, sino una institución dedicada a turismo, ¿no? Pero con un presupuesto que para el 2021 serán 38,000 millones. Semarnat va a tener 30,000 millones. Fonatur va a tener mucho más que toda la Semarnat. No es posible, pero bueno. Y además, elevando sin español explicación, se elevan los presupuestos. El tramo 5 pasó de 17,000 millones a 30,000 millones, según declaración del octubre 15 pasado. Pues eso por un lado. Pero también los críticos al Tren Maya, hoy es un deporte nacional criticar el Tren Maya, ¿no? Todo el mundo quiere acabar con el Tren Maya,
incluyendo académicos prestigiados, organismos ambientalistas como el CEMDA, el Centro de Estudios de Medio Ambiente, de Derecho Ambiental, perdón, que al final no buscan, digamos, en todo caso, un punto lo más objetivo posible. Entonces, a ver, no es nada fácil. No es nada fácil porque es un proyecto regional, ¿no? Por ejemplo, solamente en el tema de las consultas, se supone que se debe consultar a las comunidades, ¿no? Y en el caso ya, digamos, de lo ambiental, pues sí hay una legislación que permite que un proyecto presente una manifestación de impacto ambiental. Pero, por ejemplo, no hay, en la legislación mexicana, no hay una manifestación de impacto social y cultural. No existe legislación que obligue a un proyecto a decir cuáles van a ser las afectaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Tú avalaste la consulta? está complicadísimo. ¿Tú avalaste la consulta como exsecretario Sí, de Medio Ambiente? a ver, ese es otro punto. Totalmente, ese es otro punto. A ver, o sea, los críticos al Tren Maya, y escribí yo un artículo en la jornada justamente defendiendo la participación, la consulta. A ver, la consulta tuvo 5,200, estuvieron el 80% de los presidentes municipales de los 148 municipios donde va a pasar el Tren Maya. Todos, yo creo que todos, si no es que casi todos, son municipios indígenas mayas, o ya en Chiapas y Tabasco de otras culturas. Entonces tuvo el 80% de los presidentes municipales, estuvo el 85% de las autoridades ejidales. Los críticos al Tren Maya no quieren aceptar que, digo, por supuesto que puede haber una consulta más fina, pero, digo, estaban presentes las autoridades. Y en ese sentido, estuvo organizado con la mejor buena fe. Pero insisto, es que es un proyecto de tal envergadura que digamos, no hay reglas. En los gobiernos neoliberales, esto se pasaba de escritorio a escritorio, y el mejor caso es el caso más patético, es el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pasó por la Semarnat así rapidísimo, ¿no? ¿Sí se entiende esto? Hoy en día el gobierno intenta. Sí. Perdón que te interrumpa, Víctor, yo te pregunto ahí, porque yo entrevisté a Rogelio Jiménez Pons, al titular de Fonatur, y también entrevisté a Luis Hernández Palacios, el secretario agrario, sobre el tema y sobre la consulta, y sin nadie sabemos en qué consiste el proyecto del Tren Maya. Es decir, por ejemplo, en la consulta nunca se les planteó lo de los polos de desarrollo, es decir, no fue una consulta debidamente informada, las implicaciones tampoco se les explicó en la consulta cuáles eran los contras, los impactos, solo se habló del pro, no se habló del contra. Y por eso te preguntaba si cuando estabas tú como secretario de Medio Ambiente, habías avalado esa consulta donde faltaban piezas y siguen faltando. Hasta la fecha, los periodistas tenemos que andar por todos lados y de todas las maneras posibles tratando de conseguir la información porque Fonatur no la suelta. ¿Qué decir frente a eso, Víctor? Sí, correcto, estoy de acuerdo en que efectivamente, pero yo lo vi, y creo que ese es su significado, como una primera consulta. Ahora, tramo por tramo, y yo salí, pero digamos, acuérdense que el Tren Maya está formado por siete partes, ¿no? Sí. Y la primera, que fue lo que se acaba de aprobar hace unos días, es la primera fase apenas,
Bueno, pues ahí yo salí, pero nosotros estábamos preparando la consulta sobre el primer tramo, ahora sí, a nivel de comunidades. Es decir, yo vi la consulta de noviembre-diciembre como la primera etapa, digamos, de la auscultación, del diálogo, de la consulta. Pero ahora se debió haber hecho, no se hizo y se aprobó la mía. Ahí sí hay una diferencia. Nosotros íbamos a hacer la consulta y estábamos preparándola cuando llegó la pandemia también y tuvimos que suspender. Pero no sé si ya viste que ya hubo una un primer juicio de amparo, ¿no? Sí, Y que por ahí tenemos, se tiene que detener. ajá, por ahí tenemos la imagen, mi querido Sí, ya, Jerónimo, precisamente de este amparo que se concedió ahí, más de 100 comunidades, ahorita te paso la imagen, te digo cómo se titula la imagen, sí, Jerónimo. acaba de salir. Sí, acaba de Mm, salir justamente ayer la noticia. No sé si son 100 comunidades, pero sí son una parte de Campeche, creo que Tabasco y Chiapas, ¿no? ujú, ujú. Y pues sí, porque no se hizo, no, es decir, Semarnat no está obligado a hacer consultas a pueblos indígenas. Nosotros lo estábamos haciendo justamente para evitar que hubiera ese de reacciones de la sociedad, por supuesto. Y sí está obligado el país por el convenio de la OIT y por también, pero no solamente, sino también por los dos artículos de la Constitución que obligan a realizar justamente el artículo primero y segundo de la Constitución y el convenio 169 sí obligan a que cualquier proyecto que pasa por territorios indígenas está obligado a consultar. Ujú. De Por hecho, eso digo mira, yo que los dos trenes son sí, 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 los dos trenes son complicadísimos. sí, 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 es lo que dice el juzgado primero de distrito amparó a más de 100 comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras, concediéndoles una suspensión definitiva para efectos de impedir que se ejecuten obras nuevas en el tramo que va de Escárcega a Canalquini, Calquiní, perdón, ajá, Calquiní, Canalquini, ajá, en lo que dura el juicio correspondiente. exacto. Eh, ¿Qué decir de este amparo que se concede? ¿Cuál es tu lectura ahí, Víctor? Sí, que no se hizo. Nosotros íbamos a hacer la consulta y entonces Semarnat ya sacó la aprobación de la mía sin haber hecho las consultas. Eso fue un error, me parece. Eh, pero también hay que decir que Fonatur debió haber metido, Fonatur en este tramo metió se les exentó de la vía, porque ahí hay una vía, digamos, ¿no? Eso pasó y el 4 de marzo, aquí tengo los datos, Semarnat aprobó sin problema. Pero para la construcción de 3 estaciones, 146 pasos vehiculares, 24 viaductos y 40 pasos de fauna, es que se hizo se tuvo que presentar esta mía. Y se presentó 7 meses, se debió presentado en enero, se presentó el 16 de junio y hasta ahora en diciembre. O sea, yo veo tan difícil que este proyecto avance como se quisiera, porque insisto, es una complejidad que genera mucho conflictividad y opiniones de un lado y de otro, falta de información, muy complicado, ¿eh? Muy Sí, complicado. de hecho, nosotros lo hemos solicitado en la mañanera que presenten el proyecto del Tren Maya. ¿Por qué no presentarlo? ¿Por qué no hacerlo público? ¿Por qué nada más es información así muy, muy acotada? Y precisamente no solamente el proyecto del Tren Maya, sino del corredor transísmico. Nosotros tenemos de este corredor interoceánico o transísmico, como le dicen unos y otros. Tenemos aquí parte de ese proyecto, que es el documento oficial, que me gustaría presentarte, posiblemente ya lo tienes, no sé,
pero te voy a pedir ahí la imagen 1, polos transísmico, mi querido Jerónimo, y que es polos de desarrollo para el bienestar, como se le conoce ahora los famosos PODEBI, los famosos PODEBI, y ahí van presentando, vamos a la imagen 2, por favor, la localización de los polos de desarrollo para el bienestar, el PODEBI. Entonces, van señalando poco a poco, bueno, van mostrando finalmente cuál es la imagen la ruta que tiene la cercanía con los asentamientos humanos de más de 50,000 habitantes, los cercanos a desarrollos industriales actuales, polos logísticos, carreteras primarias. Y vamos a la imagen 3, por favor, Jerónimo, que tiene que ver también con los avances que ya tienen, vocaciones productivas, lo que busca atraer para el desarrollo económico y la región, y esta planificación y ordenamiento territorial que también pues, se plantea, dice aquí el plan maestro de ordenamiento territorial de 5 a 10 polos de desarrollo. Ya tienen, vamos a la cuarta imagen, por favor, Jerónimo, porque ya tienen definidos 2, parece ser que ya se confirmó uno más, que ya me estarán confirmando, pero esos son los análisis que van haciendo y que se van presentando. Vamos a la imagen 4, por favor. Y no sé, ok, estamos en la 4, perdón, es la 5, perdón, la 5, proyectos de infraestructura que se van presentando para este corredor transísmico, y le vamos pasando, mi querido Jero, a la 6 también, y que es también el proyecto en Salina Cruz, el acceso de infraestructura, y vamos a la 7ª y última, bueno, penúltima, la otra nada más la despedida, pero este tipo de información de los polos de desarrollo, que es lo mismo también con el Tren Maya y con este corredor interoceánico transísmico, ¿cuál es la mirada tuya de lo que se tendría que estar haciendo por parte de la autoridad federal en lo que toca a estos 2 megaproyectos que seguramente pues le van a cambiar la vida a muchos pobladores, y hay un riesgo? Quienes hemos trabajado durante muchos años, Víctor, es mi caso, en lo que toca a pueblos indígenas, derechos colectivos de pueblos indígenas, en materia de identidad cultural, derechos políticos, derechos sociales y ambientales de pueblos indígenas, eh, que hay un riesgo de que además con estos proyectos donde se habla de el empleo que van a generar y el tipo de empleo que van a generar, pues hay un vacío de información tremendo. Víctor, ¿cuál es tu mirada frente a esto? Sí, no, definitivamente estamos ante 2 proyectos tecnocráticos. O sea, insisto, a estas alturas de la vida, en un país como México, con tal nivel ya de participación social, con tal nivel de resistencias de comunidades a lo largo y a lo ancho del país, y también con tal nivel de reflexión teórica, intelectual, universitaria sobre lo que es desarrollo, me parece que sí son 2 proyectos que ya no funcionan. Porque además, pues se viene lo que dijimos como definición de la ecología política, o sea, se vienen también pues los grandes consorcios turísticos, energéticos, maquilas. Esto no, a ver, ¿qué es un gobierno de izquierda? ¿Qué es un gobierno de izquierda? Un gobierno de izquierda es aquel que tiene la capacidad de acotar y de regular, si es antineoliberal, digamos, la voracidad del capital, y que tiene la capacidad de delegar, de empoderar a la sociedad, ¿no es cierto? De darle elementos para su defensa, para su autogestión. Entonces, y esto lo define la ecología política, ¿no?
también la protección de la naturaleza. Entonces, si no se cumple con esos objetivos, creo que no se está siguiendo la línea. Y ahí yo extiendo mi crítica al resto de los gobiernos progresistas de América Latina, porque ya ahora, después de la primera ola de los gobiernos progresistas, pues ya nos dimos cuenta que fueron gobiernos híbridos. En el caso de Brasil y de Argentina, abrieron todo el tema de la soya transgénica, el maíz transgénico, toda la política agraria estuvo en manos de los grandes propietarios, ¿no? Entonces, hay unas contradicciones, unas incongruencias que no se entienden, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Ya, mi querido Víctor Manuel Toledo, exsecretario del Medio Ambiente de la Semarnat, yo te quiero agradecer que me hayas dado esta entrevista y quisiera también hacerte una última pregunta y que tiene que ver, o una solicitud que tiene que ver también, sé que el tema es bastante vasto y amplio para pedírtelo de manera muy resumida, pero esta parte que también tú conoces y trabajas, esto que se conoce como metabolismo social y que me parece que es importante precisamente para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora que está también la ultraderecha, pero durísima, y tienes pues prácticamente los medios de comunicación en televisión y radio y prensa en cadena nacional y de alcance nacional, pues que son adversos y contrarios al presidente Andrés Manuel López Obrador. Toda la gente, y tú que has estado, que eres también un estudioso de pues estos movimientos sociales, corrientes de izquierda y esta expectativa que hay con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienes unas corrientes de izquierda que todo le critican al presidente, tienes la corriente de derecha que todo le critican al presidente, y cómo encontrar un equilibrio ahí, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pensando en este concepto de metabolismo social que me parece interesante? Resumidamente, para cerrar la entrevista, ¿qué dirías, Víctor Manuel Toledo? Sí, a ver, primero yo quisiera fijar también mi posición. Yo creo que, digamos, debemos asumir una posición de apoyo crítico a un gobierno que, por supuesto, que rompe de manera sustancial con todos los 25, 30 años de gobiernos neoliberales que hicieron al país pedazos, como sabemos. Entonces, tiene que haber un apoyo crítico, y el apoyo crítico significa, por supuesto, reconocer todos los avances que está haciendo este gobierno, pero también señalar con todo cuidado, digamos, donde uno no ve, digamos, deficiencias o errores con los cuales no siguen lo que debían seguir. Ahora, aquí también está un elemento nuevo que es, por ejemplo, si lo vemos con la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? En la época de Lázaro Cárdenas había fuerzas sociales empujando, presionando. Pues estaban los obreros, estaban los campesinos, los sectores medios, populares, etcétera, ¿no? Presionando. Ahora sí veo una gran carencia, ¿no? Porque lamentablemente el partido que está en el poder, Morena, no se ve todavía. Sí, sí. Debía haber ya movilizaciones y críticas diciendo es por acá, ¿no es cierto? Ese es un punto. Lo de metabolismo social, el concepto de metabolismo social es esto que dije al principio. No es posible separar, digamos, la problemática ambiental de la naturaleza de la problemática social. La teoría del metabolismo social nos muestra, que además está inspirada en Marx, por cierto, fue el concepto estrella de Marx. Bueno, todo esto lo hemos elaborado. Y porque Marx también ya hablaba de la ecología, y hay libros y debates enormes, ¿no? Entonces, en este punto, lo que muestra el metabolismo social es este entramado en la que no se puede, digamos, hablar de crisis social sin hablar de crisis ecológica y viceversa. Entonces, mire, si un gobierno que estuviera a la altura de las circunstancias
debería estar dando tanto presupuesto al tema de bienestar social como al tema ambiental. Son los dos ejes centrales hoy en día en el mundo para cualquier gobierno. Ese sería mucho mi punto de vista, ¿no? Ya. Víctor Manuel Toledo, muchísimas gracias por haberme tomado la llamada y ahí seguiremos en comunicación, si te parece bien, Víctor. Con muchísimo gusto, Ernesto. Encantado de estar en este canal que cada vez me parece más importante para regir la opinión pública, que también no anda muy arriba, digamos, porque hay tanta opinión superficial en los medios que conviene tener este tipo de instrumentos, ¿no? Como el que ustedes tienen. Muchas gracias de nuevo, Ernesto. Sí. Pues gracias por acompañarnos acá en Rompeviento TV, mi querido Víctor, y seguiremos en contacto. Muchas gracias de nuevo. Sí. Gracias.